Buenas tardes, estimados estudiantes. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho bien. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase del día martes 18 de abril del curso de Química General 2, sección B, vespertina. Entonces, pues vamos a continuar, ¿verdad? El resumen que miren, lo que vimos el día de ayer al final, que es un resumen de una valoración ácido fuerte con base fuerte o base fuerte con ácido fuerte, pues sería un resumen excelente si me lo pusieran en los resúmenes. No que me repitan todo lo que yo puse, pues, porque acá un resumen como esto significa que han entendido el proceso. Ahora, si solo me ponen lo que yo puse ahí, pues quiere decir que solo están repitiendo, jóvenes. Entonces, lo que pretendo yo es de que entiendan, no es que se aprendan de memoria las cosas, ¿verdad? Porque si no, yo les cambio cualquier dato y ya no saben qué hacer, que es lo que les pasa, jóvenes. Entonces, realmente el conocimiento que ustedes están adquiriendo es demasiado bajo, ¿verdad? Porque no están ustedes accionando con el conocimiento, sino que solamente lo están tratando de aprender de memoria. Entonces, eso lo que hace es de que cualquier problema que les pongo no lo pueden hacer, ¿verdad? Y eso que son similares a los que hemos hecho de ejemplos, los que están en lo que son las hojas de trabajo. Entonces, también los que están en los problemas que están en las diferentes unidades. Y entonces, jóvenes, no hay manera que ustedes puedan progresar, pues, jóvenes. Entonces, realmente, pues, hay que cambiar la metodología y la forma de pensar si queremos ganar el curso, pues, jóvenes. Si no, van a ser muy pocos los que van a ganar el curso. Así se los digo sinceramente. Bueno, no sé si tienen alguna observación, alguna duda, jóvenes. ¿Se acuerdan que la otra semana es el examen, verdad? El miércoles y jueves. Solo voy a revisar ahorita. Voy a revisar para los que... Hoy les mandé les revisé 2 tareas, ¿verdad, jóvenes? Ya se las mandé. Quiero revisar si han... Bueno, ya agregaron a una, jóvenes. A ver quién fue aquí. Ah, no. Pues ya agregar a una, pero no es ninguno. Ni es Paula, ni el otro compañero que no está. Entonces todavía no han añadido Paula, así que tienen que seguir insistiendo. Sí, ya me dieron información de que como ya no habían aprobado el examen curso, entonces que sí agregaban el curso que se estaba llevando ahorita. Sí, pero siempre hay que confirmar, pues, porque hasta que no lo agreguen en el listado no se hace el proceso, ¿verdad? Entonces yo les digo ahorita que no está agregada, por lo cual hay pregunta ¿qué pasó, verdad? Porque le dice usted, mire, el profesor me dice que no estoy en la lista, ¿verdad? Eso es lo que corresponde, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ir ya a lo que es la parte 2. Lo que es la parte 2 de lo que es la unidad 5. Ya prácticamente terminando, jóvenes. Como les dije, la hoja de trabajo número 6 pues no se va a entregar, ¿va? Que va a ser sobre esta área, que va a ser evaluada sobre la unidad 5, que va a ser evaluada en el examen final y las recuperaciones o las retrasadas. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es una aplicación de la primera ley de la termodinámica a lo que es el cálculo en reacciones químicas. Bueno, a ver, léame Alejandro, ahorita le pongo. Que el estudiante conozca el concepto de entalpía de reacción.
¿Ok? Cuando hablamos de entalpía, hablamos de calor, jóvenes, es lo que tengo que tener en mi mente. ¿Verdad, Carlos Manuel? 2. Conozca la comparación entre entalpía y energía. Ok, importante también. A ver, léame por favor, Diego Oscar. 3. Conozca los conceptos de la calorimetría, calor específico y capacidad calorífica. Ok. A ver, Eileen. 4. Conozca los cálculos de calorimetría a presión constante. Ok. A ver, Helen. Conozca los cálculos de calorimetría a volumen constante. Ok. A ver, José Alejandro. Conozca los cálculos de la entalpía de una energía. Ok. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces esta es una aplicación ya propiamente a la química de lo que es la primera ley, que es la conservación de la energía. Bueno, entonces, fíjense pues. Miren, varios no me entregaron las tareas últimas, ya no, Diego Oscar ya no me entregó tareas, no sé por qué, ¿verdad? Entonces hay varios que no están entregando tareas y el problema es de que esos 6 puntos son regalados, jóvenes, ¿verdad? Solo tienen que cumplir con los requisitos y nada más. Y después un punto puede ser que sea que no ganen, ¿verdad? Entonces después están llorando ahí por eso. Entonces, por favor, ya faltan pocas en realidad, entonces, pero hay que tratar de hacerla, ¿verdad, jóvenes? Porque hay varios de ustedes que sí son cumplidores y las hacen completas, pues, y las hacen bien, ¿verdad? Según se indica. Entonces, por favor, tenemos que acostumbrarnos a trabajar así. Bueno, vamos a ver ahora entalpía de las reacciones químicas. A ver, léame, Julio. El siguiente paso consiste en ver cómo se puede aplicar la primera ley, la termodinámica, a procesos desarrollados en condiciones diferentes. En especial, consideremos dos sustancias, sus situaciones que se presentan con mayor frecuencia en el laboratorio. Una en la cual el volumen del sistema se mantiene constante y otra en la que la presión aplica sobre el sistema se mantiene constante. Ok, entonces esas prácticas supuestamente las hacían en el laboratorio. A ver cuándo terminan el laboratorio, chicos. ¿Todavía están haciendo laboratorios o ya no? Ya están haciendo el examen final. La otra semana estoy con el examen final. Ah, ok. Bueno. Entonces, a ver, léame por favor, Kimberly. Una reacción química se realiza a volumen constante, entonces delta F igual a 0 y no complicará el trabajo. P energía a partir de este cambio. Ok, entonces se dan cuenta que aquí no hay trabajo, ¿verdad? Porque no hay cambio de volumen. Entonces, la expresión sería delta E va a ser igual a Q menos P delta B, pero como dijimos que delta B va a ser 0, porque va a ser a volumen constante, entonces solo nos quedaría el Q, ¿verdad? Y tiene esa B pequeña que significa que está a volumen constante. Bueno, vamos a ver qué es entalpía, ¿verdad, jóvenes? A ver, léame Marlon, por favor. Muchas veces las condiciones de volumen constante no son convenientes y en ocasiones son imposibles de alcanzar. La mayoría de las reacciones ocurren en condiciones de presión constante, por lo general a presión atmosférica. Si dicha reacción produce un incremento neto en el número de moles de un gas, entonces el sistema realiza un trabajo sobre los alrededores. Expansión. Ok, entonces se dan cuenta que los principios ya los aprendimos, ¿verdad? Cuando es expansión quiere decir de que el signo va a ser negativo y cuando hay compresión que el signo va a ser positivo, ¿verdad? Expansión significa exotérmica y compresión significa endotérmica, ¿verdad? Entonces todas esas cosas ya tenemos que irlas relacionando. Entonces ya sabemos que el signo
que la entalpía va a ser negativo si es exotérmica y si es endotérmica va a ser positiva. Bueno, entonces todas estas cosas hay que irlas apuntando, hay que irlas teniendo en cuenta como conceptos, porque parte de principal o fundamental de entender un proceso es entender sus conceptos generales, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, léame por favor, Melissa. Esto se debe al hecho de que para que el gas formado ingrese a la atmósfera debe actuar contra la presión atmosférica. De manera contraria, si se consumen más moléculas de gas de las que se produce, los alrededores realizan trabajo. Ok, o sea que ahí sería una compresión, ¿verdad? Y sería un proceso endotérmico. Bueno, a ver, léame por favor, Paula. Por último, no se realiza trabajo alguno, sino hay un cambio en el número de moles de los gases reactivos a productos. Ok, o sea, si el balance de moles es igual del de reactivos y de lo que son productos, pues entonces quiere decir de que no se realiza ningún trabajo, ¿va? Porque no hay cambio de volumen. Bueno, a ver, léame Rancés, por favor. En general, pasar procesos de presión constante turbina. Entonces, se dan cuenta que ya vimos a volumen constante, ahora vamos a ver a presión constante. Bueno, entonces el delta E va a ser igual como siempre a Q más el trabajo. Entonces ahora QP tiene ese P porque esa presión constante va a ser menos P delta B, entonces despejamos QP y nos va a quedar igual a delta E P por delta U, ¿ok? Así tendríamos que expresar lo que es el calor en un sistema a presión constante, que es el que normalmente nosotros hacemos, ¿verdad? A nivel natural, ¿verdad? Porque trabajamos a la presión atmosférica. Bueno, a ver, léame Wilson, por favor. Ok. Bueno, a ver, léame Alejandro, por favor. Ahora presentamos una nueva función termodinámica de un sistema llamado entalpía H, la cual se define por medio de la ecuación. Ok. Bueno, ¿se acuerdan de firmar, jóvenes? Porque a las y media cierro el listado. Entonces, H va a ser igual a la energía más P por V. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí tenemos la definición de una variable muy importante para la definición de las reacciones químicas, ¿no? Porque esto nos va a definir si es exotérmica, si es endotérmica. Si es exotérmica, pues es espontánea; si es endotérmica, va a ser no espontánea. Y todo eso tiene implicaciones bastante importantes en cualquier reacción química que se lleve a cabo. Bueno, a ver, léame Byron Alberto, por favor. Donde es la energía interna del sistema y P es solo una presión y el volumen del sistema respectivamente. Debido a que E y PV tienen unidades de energía, la entalpía también las tiene. Además, E y PV son funciones de estado, es decir, los cambios de E más PV dependen solo de los estados iniciales y finales. Por lo tanto, el cambio de H o delta E también depende solo de los estados iniciales y finales. Es decir, H es una función de estado. Entonces, se dan cuenta, es otra cosa importante. Ya tenemos otra variable que es función de estado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener, en este caso, un estado final que van a ser los productos y un estado inicial que van a ser los reactivos, ¿verdad? Entonces, no nos interesa el camino que toma la reacción para llegar a los productos, pero sí nos interesa la diferencia. Bueno, a ver, léame Diego Oscal, por favor. Para cualquier proceso, el cambio de entalpía de acuerdo con la ecuación anterior. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos que delta H va a ser igual a delta E más delta PV. A ver, léame Carlos Manuel.
Si la presión se mantiene constante, Entonces, delta H va a ser igual a delta E más P, porque en este caso P está constante, entonces la sacamos de la multiplicación y luego solo me queda delta V, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Es importante entender, ¿va? Ahora aquí, como esta no va a ser variable, lo que va a ser constante, se saca y queda multiplicando el diferencial de volumen. Bueno, a ver, léame, Eileen, por favor. Ahora tenemos dos cantidades, delta E y delta H, que se pueden asociar a una reacción si esto ocurre en condiciones de volumen constante. Entonces el cambio de calor K sub V es igual a delta E. Por otro lado, cuando la reacción se realiza a presión constante, el cambio de calor Q sub P es igual a delta H. Ok, entonces se dan cuenta que el primer caso, el calor a volumen constante va a ser igual al delta E. En cambio, cuando el Q es a presión constante, va a ser igual a delta H. Entonces vamos a ver ya la aplicación de esto en el desarrollo de la presentación, que vamos a utilizar diferentes aparatos. En el departamento no tenemos para hacer el primer caso, pero sí podemos hacer el segundo, y de hecho lo hacemos en el laboratorio, ¿verdad? El segundo caso, a presión constante. Bueno, vamos a ver entalpía de las reacciones químicas, que esto es cosa bien importante. Bueno, a ver, léame por favor, Helen. Entalpía de las reacciones. Debido a que la mayoría de las reacciones son procesos a presión constante, tenemos igualdad de campos de calor en estos campos, en el cambio de energía. Para cualquier reacción del tipo. Entonces, nosotros vamos a ver que tenemos una reacción que tiene reactivos y que nos da productos. Se dan cuenta que aquí como que no está en equilibrio, ¿va? Bueno, está dándonos el producto de una vez. Bueno, a ver, léame, José Alejandro. Ok, entonces tenemos que restar las entalpías de los productos menos las entalpías de los reactivos, porque los productos son los finales y los reactivos son los iniciales, ¿verdad? Ahí viene la lógica, ¿verdad? Entonces, el delta H va a ser igual al H de los productos menos el H de los reactivos. Bueno, entonces, léame por favor, Julio Gálvez. Bueno, léame Kimberly, por favor. Menor que cero. Ustedes sí que miren esos signos, no se lo saben ustedes. Imagínense eso. Bueno, a ver, miremos las ecuaciones termoquímicas. ¿Ok? Se dan cuenta que estamos viendo entonces el calor, ¿verdad? Ya sea que generan o ya sea que absorben. Bueno, a ver, léame Marlon, por favor. La ecuación termoquímica. Entonces, nosotros tenemos acá, si se dan cuenta, tenemos esta ecuación química. Tenemos el delta H. Como es negativo, a ver Marlon, ¿cómo es la reacción? ¿Es exotérmica o endotérmica? Es exotérmica. O sea que es espontánea o no espontánea, Marlon. Ok, bueno, entonces siempre hay que contestar de manera positiva, no de manera negativa, porque eso indica que usted no está seguro. ¿Está claro, Marlon?
Sí, Bueno, claro. porque a la hora que ustedes están trabajando como ingenieros no van a estar dudosos o no. ¿Qué piensa usted, Mar? Sí, está seguro. Va, porque ustedes son los jefes, ustedes van a ser los que saben. Entonces, aunque estén equivocados, tienen que hablar de una forma segura, ¿verdad? O sea que esta reacción es exotérmica y es espontánea. O sea que, ¿qué quiere decir? A ver, Melissa, ¿cuáles son más estables, los productos o los reactivos? Los reactivos. No, porque si fueran los reactivos, sería endotérmica. Entonces se dan cuenta que todos esos conceptos ya los vimos. En una reacción exotérmica, los productos son más estables que los reactivos. ¿Por qué? Porque quiere decir de que para bajar de la energía que está más alta de los reactivos para los productos, tiene que perder energía porque es más estable. O sea que el SO3 tiene menos energía dentro de sus enlaces que el SO2 y el oxígeno. Entonces, eso lo tienen que ver ustedes bien y lo tienen que entender, Melissa, ¿o no? Sí. Bueno, entonces, si hubiera sido endotérmica, si hubiera sido lo que usted dice, Melissa, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, léame, Melissa, por favor. Calcule el calor emitido cuando 87.9 gramos de SO2 masa molar 64.07 gramos mol se convierte en SO3. Entonces, se dan cuenta que lo primero que tengo que hacer para resolver este problema, ¿qué será, Paula? A ver, ¿qué es lo primerito que tendría que ver usted para resolver el problema? O chequear, o ver. A ver, Paula. No sé. Bueno, a ver, ¿quién sabe qué es lo primero que tienen que ver para poder resolver el problema? ¿Se está balanceando la ecuación? Que esté balanceada la ecuación, jóvenes. Es que si ustedes no hacen eso, porque fíjense pues, del balanceo de la ecuación ustedes van a sacar el factor de conversión. Porque fíjense pues, miren cómo está esto. Quiere decir de que 2 moles de SO3 generan 2 moles de SO3, ¿verdad? De SO2, SO3. Y el cambio de energía es este. Entonces ustedes pueden relacionar esta energía con la cantidad de moles. Y así ustedes pueden transformar lo que son gramos a lo que son energía. O a lo que es moles tendrían que utilizar lo que es la masa molecular. Entonces, estas cosas son importantes, ¿verdad? Se las vengo yo diciendo desde el principio, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, Paula. La ecuación de termodinámica muestra que por cada 2 moles de SO2 que reaccionan se desprenden 198.2 de calor. Observe que el signo negativo es negativo, por tanto el factor de conversión es. Entonces se dan cuenta que si ustedes no balancearon la ecuación, pues van a tener problemas. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que menos 198.2 kilojoules se producen por 2 moles de SO2. Y ahí ustedes tienen el factor de conversión. Por supuesto, aquí están hablando de moles, entonces, y a ustedes le dieron gramos, entonces esos gramos los tienen que transformar a moles utilizando la masa molecular. Bueno, a ver, léame Ramsés, por favor. ¿Cuántos moles de SO2 hay en 87.9 gramos de SO2? ¿Cuál es el factor de conversión entre gramos y moles? Ok, entonces, ¿cuál es el que van a utilizar, Ramsés, para transformar los gramos a moles? ¿Qué es lo que va a utilizar usted? Bueno, a ver, ¿quién sabe qué tienen que utilizar para hacer esa transformación, jóvenes? La masa molecular, eso es lo que tienen que utilizar, jóvenes. Entonces, ¿se dan cuenta que por eso cuando viene un problema ustedes no saben ni qué hacer, pues? ¿Se dan cuenta? Y a la hora que tengan un problema, cuando estén como profesionales, es que se gradúan, jóvenes, imagínense.
O sea, tenemos que accionar, tenemos que utilizar nuestro cerebro para resolver problemas. Y no son solo problemas químicos, son problemas de toda índole. Entonces tenemos que tener un pensamiento analítico para poder resolver los problemas. Y esto precisamente ayuda, estos cursos de química, los cursos de matemáticas y de física. No es que a veces vayamos a utilizar esos conceptos directamente donde estamos trabajando, pero la resolución lógica, eso sí, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen que aprender a ver variables, a ver cómo afecta, y eso es independientemente si es química, física, matemáticas, biología, jóvenes. Y eso es lo que a mí me preocupa, de que ustedes no tengan esos conceptos, y por eso es importante que ustedes se pongan las pilas, jóvenes, para resolver problemas. Porque definitivamente yo no les estoy poniendo problemas más difíciles o diferentes a lo que les estoy enseñando, jóvenes. Es exactamente lo que les he enseñado. Bueno, entonces miren pues, tenemos los gramos de SO2. Los debemos de pasar a moles de SO2 utilizando la masa molecular. Y luego los moles de SO2 con el factor de conversión que tenemos arriba lo pasamos a kilojoules. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero tengo que ver que mi ecuación esté balanceada, ¿verdad? Para poder yo hacer esta relación, porque si hubiera puesto yo 1 acá, entonces la relación es la mitad de lo que, es el doble de lo que yo debería de poner, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces el delta H sería 87.9 gramos de SO2, lo multiplicamos por el inverso de la masa molecular para eliminar gramos y dejar moles, y luego lo multiplicamos por el factor de conversión energético que tenemos arriba, que 2 moles de SO2 me van a generar 198.2 kilojoules de energía. Entonces se dan cuenta que ahora lo que son los gramos lo transformé a kilojoules. Hagan el cálculo para ver si les da, jóvenes, o no. A ver si puedan afirmar que ya se va llegando el tiempo para cerrar, jóvenes. A ver, ¿les dio el problema o no? Sí, ahí. ¿Se dan cuenta que esto está muy difícil o es de otro planeta esto? A ver, son cálculos muy difíciles, jóvenes, esto que estamos viendo. A ver, pues, son cálculos sencillos, jóvenes. Bueno, ahí tienen el ejercicio de práctica número 2. Yo creo que el resumen ese no lo van a entregar tampoco, jóvenes. ¿Oyeron? Bueno, pero miren pues, el proceso que yo utilizo para que ustedes aprendan es precisamente es hacer resúmenes, pero hacer resúmenes no solo copiar, sino que tratar de interpretar ustedes los conceptos, cómo deben ustedes aplicar los conceptos, no es de copiar, porque la mayoría solo copia, no hace ninguna observación propia, porque fíjense pues, el proceso de aprendizaje es cuando ustedes tienen el concepto dentro de su cabeza, ¿ya? Y eso únicamente lo van a adquirir cuando entiendan lo que están haciendo, ¿verdad? Y ese es el proceso que yo como profesor debo de ponerles a ustedes. Pero eso no depende de mí, no, que depende de ustedes, ¿ya? Cada uno de ustedes tiene diferente experiencia, tiene diferente formación, tiene diferentes relaciones humanas, por lo cual cada uno de ustedes va a absorber el conocimiento de manera diferente. ¿Se dan cuenta lo complejo de poder nosotros como profesores enseñarles a ustedes las cosas? Y entre menos ustedes están aprendiendo, pues así ustedes no
van a poder resolver problemas cuando sean profesionales o cuando tengan que hacer su tesis o cuando tengan que hacer su maestría. Entonces eso va a causar de que a ustedes les cueste un montón o no puedan hacer las cosas. Entonces, se dan cuenta entonces que desgraciadamente como está organizado la educación en nuestro país, está a muchos años luz de poder generar eso, ¿verdad? Porque las clases que les dan a ustedes en primaria, secundaria, son demasiado memorísticas. Bueno, y entonces eso lo que causa es de que ustedes tienen un pensamiento muy simple, ¿verdad? Y un pensamiento simple no va a resolver problemas que necesita resolver en Guatemala, ¿verdad? Para poder salir del subdesarrollo, ¿verdad? Eso es la tristeza que uno le queda como profesor, ¿verdad? Bueno, entonces voy a cerrar ya el listado porque ya se acabó el tiempo, jóvenes. Entonces, miren, pues, jóvenes, es que, miren, realmente, pues, yo en cierta parte los entiendo, ¿verdad? Porque realmente ustedes son el producto de una educación que no es eficiente, ¿verdad? Y entonces eso es lo que causa, ¿verdad? Porque fíjense pues, jóvenes, ahora en los tiempos de ustedes que son millennials, prácticamente los profesores no les exigen nada en el colegio, con que paguen sus papás el colegio ganan, ¿verdad? Y entonces eso ¿qué causa? Causa un choque bien fuerte cuando ustedes entran en la universidad y que los profesores, la mayoría son pues gente que no tiene sentimientos ni nada, pues jóvenes, porque miren, yo sé, ¿verdad? Que ustedes son personas y se merecen mi respeto, ¿verdad? Por lo cual, ¿verdad? Yo trato de que ustedes aprendan a pensar, ¿verdad? Pero pues, cualquiera de ustedes está en la capacidad de hacerlo, jóvenes, ¿verdad? Pero desgraciadamente, como necesitamos medir ese conocimiento por medio de los exámenes, pues ahí miramos que realmente el conocimiento que ustedes están llegando no es suficiente, ¿verdad? Y entonces eso es preocupante, porque eso va a ser el índice de lo que puedan desarrollar a nivel profesional. Y entonces eso ¿qué va a causar? Pues puede causar de que pues como no tengo capacidad, pues me dedico a la política y me vuelvo un mafioso, ¿verdad? Y eso no es lo que necesita Guatemala, jóvenes, ¿verdad? Porque hay partidos y ahorita 23 candidatos y ninguno, todos ellos licuados, no se saca medio bueno, jóvenes, ¿verdad? Porque ellos no están trabajando en función de que puedan servir a Guatemala en lo que cómo van a robar, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan de que el hermano del Morales se tire de presidente, jóvenes? ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? A ver, díganme. Bueno, y entonces, ¿y eso lo podemos permitir, jóvenes? ¿O no? Pues sí, es que miren ustedes, ¿y eso qué significa? Que a nosotros nos miran como una gente estúpida, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Desgraciadamente así es la cruel realidad, ¿va? Porque nos están regalando espejitos, ¿va? Porque ahí está el otro mafioso de la Milcar, que fue aquí alcalde en Misco, donde vivo yo, mafiosazo, regalando 5,000 pesos, y esos 5,000 pesos ¿será que son de él? Van a ser de él. ¿Qué dicen ustedes? Esos 5,000 pesos que está ofreciendo para hacer negocios. Entonces fíjense ustedes, ¿cómo va a ser posible que yo crea una persona que me está regalando 5,000 quetzales sin pedirme cuentas? Pues, o sea, yo, si doy un dinero es para ayuda, pero también tiene que haber, digamos, una ganancia, ¿sí o no? O sea, que ese dinero genere más, no que se lo van a gastar en un día, una noche, en un prostíbulo, en qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Y por eso nosotros, en el sentido como somos ciudadanos, hay que pensar, hay que ver, hay que votar por el menos peor, porque realmente todos están por la calle de la amargura, jóvenes, son pocos realmente los que están tratando de hacer un cambio. Y eso, digamos, solo que
que pretenden hacer un cambio. Ahora que lo hagan también todas las organizaciones que están corrompidas, ¿verdad? Que van a dejar también que hagan algo, jóvenes. Es que eso es la tristeza de nuestro pueblo, jóvenes. Que puedan estos desgraciados, ahorita tanta gente que se ha muerto ahorita recientemente, los quemados ahí en Ciudad Juárez, y que después que como funerales de Estado. Qué descaro de estos desgraciados, ¿verdad? Que ahora no ha salido el desgraciado ese del maldito traidor del Yamatei, ¿va? Porque es de la Universidad de San Carlos y como que no fuera de la Universidad de San Carlos, jóvenes. Porque nosotros tenemos que ser profesionales que vayan a luchar para erradicar la pobreza, no hacer todas las barrabasadas que están haciendo, jóvenes. Es que eso llora sangre, ¿verdad? Y por eso es de que estamos en la universidad como estamos ahorita, ¿va? Porque hemos permitido que un montón de ladrones desgraciados, vendidos, estén en lo que son las instituciones donde debería haber respeto y donde debería de respetarse la ley y luchar por nuestro pueblo, jóvenes. Es que eso no puede ser, ¿verdad? A mí me da tristeza, gracias a Dios estoy yo viejo, ya voy saliendo, ya me voy a jubilar, pero realmente ¿qué nos espera? ¿Qué les espera a ustedes, jóvenes? ¿Qué les espera a ustedes? ¿Verdad? Si estuviera de ciudad me hubiera ido a otro lado, pero no a Estados Unidos, ¿no, jóvenes? Estuviera tratando de estudiar, sacarme y irme un doctorado, una maestría, me voy afuera, y porque aquí en Guatemala no hay solución, jóvenes. Todo esto está cooptado, ¿verdad? Y nosotros muchas veces los que podríamos hacer algo no nos metemos porque sabemos que o nos matan o sale uno peor la cosa, ¿verdad? Entonces, jóvenes, tenemos que meditar ahorita cuando estamos haciendo lo que es la votación, el menos peor, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad? Entonces, realmente ya nuestra patria está sufriendo, pues, candidato siempre más corrupto el uno del otro, ¿verdad? Cada vez vamos peor. Desde el inicio de eso hasta ahorita todos han sido un atajo de ladrones, corruptos y vendidos, ¿verdad? Bueno, entonces, un poco sacando la tristeza, ¿verdad? Y la realidad de nuestro pueblo, ¿sí? Porque realmente para nosotros nos miran como idiotas, ¿verdad? Y ellos quieren que sigamos como idiotas y por eso están tratando de destruir la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Porque a pesar de que los pesares, pues es una oportunidad que tienen un montón de gente para poder salir de la pobreza, ¿verdad? Y no tener que irse a morir a México, ¿verdad? O a que lo exploten en Estados Unidos, que también Estados Unidos es una mierda, ¿verdad? Porque ahí todo se maneja a través del dinero y realmente los ciudadanos cada vez están peor, ¿verdad? Porque ahí todo es dinero, ¿verdad? Y entonces, ya sea el republicano o el partido, el que sea, de todos modos son la misma babosada. ¿Por qué? Porque los que mandan son los que tienen el poder, ¿verdad? ¿No hay tengan algún comentario, joven? Bueno, entonces vamos a seguir viendo la comparación del delta H y delta E. Eso es bien importante. Bueno, vamos a ver, ya ni sé quién le toca, a ver, le toca a Marlon, léame por favor. ¿Qué relación hay entre delta H y delta E en el proceso? Para saberlo, puedes considerar la relación entre el sodio metálico y el agua. Ok, entonces fíjense pues, esta reacción con este valor que tiene, a ver, Marlon, ¿qué es? ¿Exotérmica o endotérmica? Ok, ¿espontánea o no espontánea? Con el valor que tiene, que es tan alto, ¿qué quiere decir? Que es muy exotérmica, regular o poco. Es alta, o sea, esta reacción es bien exotérmica. De hecho, es explosiva. Si ustedes echan sodio metálico en agua, explota, porque el calor que genera incendia al hidrógeno que está produciéndose y genera una explosión, ¿verdad?
Bueno, entonces, ya sabemos que es espontánea, que, a ver, Melissa, ¿quiénes son más estables, los productos o los reactivos? Los productos, ¿ok? Bueno, entonces, quiere decir, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Esto es lo que yo quisiera que todos supieran, ¿verdad? Con ver esta reacción, ver el signo, ver la cantidad, ustedes ya tienen una información. Entonces esto, por ejemplo, ustedes miran esta reacción, bueno, esto tiene que tener condiciones muy especiales si vamos a tratar con esta reacción. Esta reacción es explosiva. Bueno, a ver, léame, Melissa, por favor. Esta ecuación termoquímica establece que cuando 2 moles de sodio reaccionan con un exceso de agua, se desprenden 367% de luz de calor. Observa que uno de los productos es hidrógeno gaseoso, el cual debe empujar al aire para ingresar a la atmósfera. Entonces se dan cuenta que acá el hidrógeno debe empujar a la atmósfera porque es un gas. O sea que se dan cuenta ustedes la energía que tiene esta reacción. Me acuerdo bien cuando estaba yo en la facultad de farmacia, que trabajaba, bueno, no trabajaba ahí, pues trabajaba en inorgánica, y resulta que mi amigo estaba lavando un frasco, un frasco plástico, y no se dio cuenta que ahí había un pedacito de sodio y echó agua y eso explotó. Gracias a Dios que no le pasó nada a mi amigo, pues, pero es una cosa, una explosión fuerte. Bueno, entonces miren, pues acá se dan cuenta que tenemos el aire y vapor de agua, ¿verdad? Ahora, luego de que nosotros agregamos el sodio, o sea que aquí podríamos decirle que está como que arriba con algún sistema, pero cuando soltamos el sodio y se va al agua, miren qué pasa, se expande y se expande bastante. O sea que aquí habría aire, vapor y además se generó el hidrógeno que debe empujar lo que es la presión de la atmósfera. O sea que es, en este caso, pues es un signo negativo porque el sistema está actuando sobre los alrededores. Entonces, a ver, léame por favor, Ramsés. La forma en que se logra el cambio de energía interna de una relación gaseosa es suponer un comportamiento de gas ideal y con temperatura constante. Ok, estamos. Bueno, y hablando un poco también de eso que les decía, jóvenes, y miren, lo más decepcionante de nuestro planeta es de que nos vamos a otro país, de todos modos el sistema es el mismo. O sea, probablemente ustedes van a estar mejor, hay mayor seguridad, pero el sistema económico capitalista está manejando las cosas con el dinero y entonces por eso sigue produciéndose gases tipo invernadero. O sea, ellos están promoviendo el status quo y eso es lo que quiere decir es de que vamos a seguir peor, ya sea que nos vayamos a otro país, de todos modos vamos a sufrir todas las consecuencias de nuestro mal uso, ¿verdad? De permitir que nosotros nos mande el dinero y no nos mande realmente el vivir de una forma adecuada con todos los sistemas de la naturaleza, ¿verdad? Con las plantas, los animales, el medio ambiente, ¿verdad? De una manera integral. Entonces, es también ilusorio, ¿verdad? Irse uno a otro país que esté mejor económicamente, porque de todos modos el sistema en general mundial está manejado por el dinero, ¿verdad? Porque fíjense ustedes, como les decía la vez pasada, ya va pasando un siglo y no hemos cambiado nuestra forma de producir energía, jóvenes. Eso no se cree, ¿verdad? Eso alguien está promoviendo a que sigamos quemando combustible, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que el delta E va a ser igual a delta H menos delta PB, ¿ok? Luego tenemos que delta H menos delta nRT, que sería la expresión de lo que es la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Porque estamos hablando de un gas. Y luego, entonces teníamos que delta H va a ser igual a RT, que van a ser constantes, por delta N. O sea, el número de moles que se están formando.
Entonces, ahí tenemos la ecuación para poder calcular el cambio de energía. ¿Ok? Bueno, a ver, léame Wilson, por favor. No, toca hasta el otro, el último párrafo. Ok, entonces estamos hablando, como estamos hablando de gases, pues tienen que ser productos gaseosos, ¿va? Pues no pueden ser productos sólidos o productos líquidos, ¿va? Porque eso no están generando un cambio de presión. Bueno, vamos a ver, léame Alejandro, por favor. Problema ejemplo. Un cambio de energía interna cuando 2 moles de CO se convierten en 2 moles de CO2 para una TM25. Ok, entonces se dan cuenta que aquí debo de tener todas las variables. Una atmósfera de presión, 25 grados, lo utilizo como grados centígrados o tengo que cambiarlo, joven. A ver, ¿utilizo la temperatura en grados centígrados o no? Se usa Kelvin. Se usa Kelvin porque estamos utilizando la ecuación de los gases ideales. Entonces, eso es lo que yo tengo que entender, joven. Se dan cuenta que es una cosa bien básica. Y por eso les dije yo lo del examen, ¿no, jóvenes? ¿Cómo es posible que ustedes pongan un pH de 1 por 10 a la menos 5, pues? O que me pongan un pH de 1 por 10 a la menos 20. ¿Se dan cuenta los conceptos cómo estamos de mal? Entonces, eso es preocupante para mí, ¿va, jóvenes? Como profesor. Bueno, entonces ahora tenemos que esta reacción, a ver, Byron, ¿cómo sería? ¿Sería exotérmica, endotérmica? Es exotérmica. Ok, ¿es espontánea o no espontánea? Espontánea. ¿Sería fuerte o sería débil comparada con la anterior de sodio? ¿Sería más fuerte o sería más débil con la de sodio? Más fuerte porque libera más energía. Sí, porque la otra era 300, está a 500, o sea que esta reacción es todavía más exotérmica. O sea, esta también va a causar mucho el cambio de calor. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con esta reacción, yo debo tener un sistema de enfriamiento, ¿verdad? O aprovechar ese calor para calentar el agua, jóvenes. Por eso es de que ahí es donde les decía yo que los procesos bioquímicos son complementarios. El calor que me genera esta reacción, yo utilizo ese calor para poder yo calentar el agua, ¿verdad? O para hacerla a vapor. Porque miren, en las fábricas industriales normalmente lo que se hace es de que se trabaja con vapor, porque ustedes saben de que los gases cambian más rápidamente lo que es la presión de ellos al cambiar la temperatura, ¿verdad? Entonces muchos procesos en los cuales industriales ustedes tienen que calentar para disolver alguna cosa, ¿verdad? Entonces ese calor que generaron pues la pueden reutilizar, ¿verdad? Dentro del mismo proceso de la fábrica. Y así es como se genera, así es como se diseña una fábrica. Bueno, entonces fíjense, pues, por ejemplo, ustedes estos conceptos los podrían utilizar. Por ejemplo, si ustedes comienzan a hacer una mermelada a partir de los frutos, ustedes tenían que tener un sistema industrial, ¿verdad? Y en un sistema industrial pues tiene que ser lo más eficiente posible, ¿verdad? Para aprovechar todas las energías y todos los productos y subproductos que se generan, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, ahora tenemos 2 moles de CO más 1 mol de oxígeno me va a dar 2 moles de CO2. O sea que, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es más estable acá? A ver, Carlos Manuel, ¿los productos o los reactivos? No, a ver, Melissa, ¿por qué no pueden ser los reactivos? Porque es una exotérmica. Ok, entonces sí. Es más estable los productos. Ok, porque si no, no podía liberar energía, Byron. Esos son los conceptos que deben tener claros. Bueno, entonces, delta E va a ser igual a delta H menos RT delta E. Se da cuenta que aquí la ecuación está balanceada, o sea, porque tenemos que medir los moles. Se da cuenta, aquí tengo 3 moles en los productos y tengo 2 moles en los reactivos.
Bueno, entonces tengo los datos. Tengo el delta H, que es menos 566 kilojoules mol. Tengo el R, 8.314 joules Kelvin por mol. Tengo la temperatura, se dan cuenta, tengo que ponerle el Kelvin, sería 25 más 200, ¿cuánto es? 73 o 200, ¿cuánto es? No se me olvidó el dato. 73. Entonces serían 298. Y el delta N, se dan cuenta, número de productos, ¿cuánto tengo? Tengo 2, menos número de reactivos, tengo 3, o sea que me sale un valor negativo. Acuérdense que aquí es importante el signo. Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Sustituye en la ecuación anterior, entonces tendría el delta H menos 566 kilojoules mol. De ahí tengo lo que es R, tengo lo que es la temperatura y tengo lo que es la diferencia de moles. Aquí lo que hice fue que transformé los joules a kilojoules porque no podría sumar kilojoules con joules, ¿va, joven? Sino que tengo que transformarlo a kilojoules mol para que pueda sumar estos datos. Bueno, a ver, ahí me hacen el cálculo de eso, joven. A ver, le sale eso, menos 563.5. Hagan el cálculo, por favor, jóvenes. A ver, pues chicos, ¿si le sale eso o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces se dan cuenta que el delta E es negativo, o sea que la reacción es exotérmica, es espontánea. Y normalmente nosotros a nivel industrial, a nivel comercial, nosotros queremos que las reacciones sean espontáneas. ¿Por qué? Porque no vamos a necesitar agregarle energía, porque el costo de energía es alto, ¿verdad? Entonces nosotros siempre vamos a preferir hacer una reacción exotérmica. Pero como les decía, muchas veces podemos juntar dos procesos en el cual un proceso le dé energía al otro para que se pueda llevar a cabo. Y eso es precisamente el planeamiento ya de una fábrica a nivel industrial, ¿verdad? Bueno, entonces ese sería el delta E a partir de lo que es el delta H. Bueno, ahí tienen el ejercicio de práctica. Entonces se dan cuenta que aquí yo les pongo en los ejercicios de práctica, son ejercicios muy parecidos a los que vimos para que ustedes entiendan los conceptos, ¿ya? Ahora, en las hojas de trabajo ya son problemas diferentes para que ustedes puedan estos conceptos aplicarlos a la resolución de problemas. Y por supuesto, esto pues va a ser evaluado, ¿verdad? Entonces ustedes tienen dos oportunidades para poder adquirir el conocimiento. Primero, 3 oportunidades. Primero hacen el resumen, luego hacen los problemas, de ahí hacen las hojas de trabajo y supuestamente si es que las hacen ustedes y las entienden, les debería ir mejor, jóvenes. Eso es mi diseño de que ustedes entiendan, además de lo que yo les explico en las presentaciones. Entonces se dan cuenta de que son 4 formas diferentes en las cuales yo les estoy tratando de que aprendan los conceptos, ¿verdad? Porque definitivamente cuando nosotros enseñamos los conceptos no podemos quedarnos de una sola forma, ¿verdad? Tenemos que utilizar diferentes porque cada uno de ustedes es diferente. Alguno es más auditivo, alguno es más que quiere hacer actividades, pero desgraciadamente ahora no se puede hacer porque estamos en lo que es la parte virtual. Pero las actividades pueden ser parte de hacer un problema. Bueno, a ver, léame por favor, Diego Oscar. Revisión de conceptos. ¿Cuáles de los siguientes procesos de reacción constante tienen la menor diferencia entre delta E y delta H? A, agua y vapor de agua. Ok, ¿qué dice usted? Bueno, sí, siga. Y C, hielo y vapor de agua. Bueno, entonces, ¿cuál dice usted que tiene menor diferencia de delta E y delta H? A ver. Agua, vapor. ¿La qué? La C. La C, hielo, vapor de agua.
Porque fíjese que hielo está hablando de pasar de un estado sólido a un estado líquido y de ahí pasar de un estado líquido a un estado vapor. ¿Será que es la más pequeña? Entonces, porque fíjense pues, aquí pasó de agua líquida a vapor, o sea que pasó de líquido a vapor, y de agua a hielo pasó de estado líquido a estado sólido. Entonces, ¿cuál será entonces? A ver, Diego. No es la C. La C sería la que necesita más, tiene más diferencia. ¿Cuál sería entonces, Diego? No, igual. Porque fíjese pues, y usted tiene que pensar cuánto se necesita para pasar el agua a vapor. ¿Cuánta energía se necesita? ¿Cuánta temperatura necesita usted? A ver pues chicos, hombre. No recuerda, ay Dios, imagínense usted. Bueno, ¿a cuánto evapora el agua, jóvenes? ¿A cuánto evapora el agua? 100 grados centígrados, jóvenes, a una atmósfera de presión. Vapor agua. De ahí, sólido. Agua sólida. ¿De cuánto es? 0 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, fíjense pues, el primer proceso pasa de agua líquida, que digamos sería a temperatura ambiente, que más o menos podríamos decir que es 20 grados. O sea, que de 20 grados pasa a 100 grados. ¿Se dan cuenta de cuál es la diferencia de energía? Son 80. Ahora, de agua a hielo, ¿qué pasa? Pasa de 20 a 0. Son 20 de diferencia. Y de hielo hasta vapor, ¿cuánto sería? Sería 0 a 100. Son 100 grados. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la que tiene menor? A, B o C. A ver, Eileen, ¿cuál es el que tiene menor entonces? La B. Tiene la B, que pasa de agua líquida a hielo, solo bajó, por ejemplo, si estuviéramos a 20 grados, bajó 20 grados. Entonces se dan cuenta que ese es el análisis que ustedes deben entender. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana, ahí se acuerdan, el examen corto es el día jueves. Y que tengan una feliz tarde, un abrazo y que estén bien, jóvenes. Se cuidan. Se cuidan, pues. No, pues.